La de los Ríos fue el espacio elegido por los pueblos originarios para instalar sus tiendas de cuero que ocupaban las tierras más fértiles donde podían aprovechar los mejores pastos. Así lo habían establecido los convenios de paz de 1790. Por entonces, el río Salado dibujaba la frontera entre la civilización y la barbarie. En principio, las investigaciones dan cuenta de la presencia de pueblos originarios, sobre todo en principio en el río Colorado, con las excavaciones que hizo Gradini y todos esos estudios que dan cuenta de digamos, los asentamientos, en principio temporarios, pero durante tiempos importantes, de los grupos cazadores, recolectores que ahí se ubicaban. Lo mismo, digamos, para la ribera de los ríos, la presencia del río Salado, del río Atuel, pero la presencia del agua es fundamental para todo tipo de asentamiento. La ribera del río Colorado estuvo habitada hace más de 8.600 años. Es el registro de poblamiento más antiguo de la provincia y estuvo ocupado por sociedades cazadoras recolectoras hasta mediados del siglo XVIII. La organización cultural del pueblo mapuche provocó la incorporación del ganado para el comercio entre la frontera bonaerense y el Mamuel Mapú. Hasta la mitad del siglo XIX no se registraron asentamientos permanentes, solo nómades. Luego de la campaña del desierto, estas tierras fueron asignadas al general Juan Ayala, primer gobernador del territorio, y al teniente coronel Martín Garrico. El proceso, digamos, de reparto de la tierra, de apropiación de la tierra, como decimos nosotros, marca mucho y creo que es el punto de partida también para entender la cuestión de la geografía actual de La Pampa, porque ese proceso no solamente significó la presencia o el surgimiento del latifundio con grandes extensiones de tierra repartidas entre personas que accedieron a través de un régimen legal de tenencia de la tierra, ¿no? Lo que se llamaron tanto la ley de empréstito como la ley de subasta pública, que repartieron cerca de 7 millones de hectáreas en la provincia. Ahí justamente estamos escribiendo un nuevo libro que tiene que ver también con recuperar, pero desde una visión geográfica, esta cuestión de cómo se construye esta cuestión de la geografía y la territorialidad pampeana en el marco del proceso de apropiación de la tierra. Entonces hay, grandes propietarios de 300.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, que concentran sobre todo, claro, las mejores tierras. Con respecto a la ley de premios, que es la ley, por la cual se reconoce el trabajo de todos aquellos que estuvieron en la conquista militar al desierto, también, aunque tiene un menor impacto, es mucho menor porque la ley de premios en La Pampa entrega 700.000 hectáreas frente a las 7 millones de hectáreas que habían entregado las demás. Y no son las mejores tierras, mejores tierras entre comillas, porque estamos, hablando de mejores o peores en función de un modelo económico que valorizó un sector de la provincia, que es aquel que está al este de la isohieta de 500 milímetros. ¿Por qué decimos nosotros que esa isohieta ha sido la primer fragmentadora del territorio? Porque puso a unas tierras como valorables, y las entregó, obviamente, al sector político y económico de mayor poder, creó unas relaciones de poder específicas ahí, y lo que se llamó el oeste árido, el desierto, es decir, lo que no es, le decimos nosotros, la negación al modelo, a lo que el modelo de la generación del 80 pretendía. Entonces, al negar, desestimó toda una cosa que ya había de organización previa en esa zona. La desestima el modelo. Por eso nosotros estamos borrando de la cabeza de la gente la idea que el problema es la aridez. El problema, cuando nosotros decimos que el problema es la aridez, estamos, siendo funcional a un modelo hegemónico que dijo que la aridez es la negación. La aridez no es ningún problema. Hay lugares mucho más áridos que el oeste de La Pampa,
Sin embargo, la idea de valor, la idea de progreso de la generación del 80 se puso sobre el otro lado. Y esa famosa historieta fragmentó el territorio entre lo que valía y lo que no valía, o sea, el valor y el desvalor. Y ahí, bueno, ahí tenemos esas situaciones que ocurrieron, digamos, con la tierra en el oeste. La ley de premios, entonces, para los generales, estamos hablando de Roca y su familia, y bueno, y tantos otros, tanto Duval como Gobernador Ayala, que, bueno, Gobernador Ayala, digamos, tuvo una, donde ahora está el paraje de Gobernador Ayala, gran parte de las tierras que él tuvo por la ley de premio, las tuvo ahí en la ribera del río Colorado. El poblamiento original de la zona del río Colorado fue de crianceros argentinos y chilenos que asentaron sus puestos a lo largo del río. Hacia 1890 se acercaron familias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y algunas otras de origen vasco. La actividad pastoril y pequeñas huertas para subsistencia sustentaban la economía de los pobladores. Los primeros emprendimientos de tipo individual se dieron a principios del siglo XX, cuando un grupo de familias se radicaron en el Sausal. Luego se asentará una compañía inglesa que también adquirió tierras en la zona. Hasta la crecida del río Colorado en 1914 se desarrolló un periodo de lento pero creciente afianzamiento de la población. Cuando el nivel del río superó los 10 metros de altura, arrasó con sueños y esperanzas. Vendrían después 40 años de retroceso para una zona que prometía crecimiento. La población que ahí vivía, pero esto es post-campaña, campaña militar al desierto, digamos, cuando llegan los primeros pobladores a la zona del río Colorado, se establecen ahí en la zona del Sausal, también en Colonia Chica, cerca de la zona de 25 de Mayo, y realizan ya actividades bajo riego, porque en realidad vienen de provincias limítrofes con algún tipo de cultura vinculado al riego. Que obviamente todo ese trabajo inicial y sus chacras y sus quintas son economías familiares básicamente, pero algunas no tan familiares. También la presencia ahí de una compañía de tierras como fue la Río Colorado Land Company pudo recolectar la producción de trigo y de otros tipos de producciones que hacían los productores en esa zona, si bien duró poco, para comercializar hacia otros lugares del país o hacia el extranjero. Pero digo que toda esa actividad que se realizaba en la zona de 25 de Mayo terminó con la Cresca Grande desde 1914, que realmente fue un antes y un después en el proceso sí de reconstitución de ese territorio, porque obviamente costó muchísimo tiempo volver a reconstruirlo si es que se logró, porque digamos, poblacionalmente, si nosotros, de acuerdo a los trabajos que hemos hecho, en la zona vivían casi más de 1000 habitantes antes de la Cresca, y eso quedó prácticamente diezmado y abandonado, o sea, campos abandonados, zonas abandonadas, actividades, familias diezmadas. En la década del 40 surgen los primeros reclamos que hablaban de la necesidad de impulsar el desarrollo productivo de la zona, sobre todo en Colonia 25 de Mayo. También se hablaba de colonizar el Valle del Colorado, ejecutando obras de regadío que permitieran transformar la economía del territorio. Habrá que esperar hasta la provincialización del territorio para ver concretadas algunas mejoras en la zona. Después de la Cresca Grande, 1914, que logramos recomponer más o menos un estudio poblacional de cerca de 1000 habitantes, digamos, previo a la Cresca. Después de la Cresca, inmediatamente la población se reduce a 130 habitantes que quedan en la zona.
que después recién se va a ir recuperando de a poco en el censo del 47, 1947, donde la población es de 420 habitantes. En realidad el crecimiento más importante se va a dar luego de la provincialización y del inicio de las obras del programa provincial del Río Colorado, digamos, década básicamente entre el 70 y el 80, donde hay una afluencia de población importante a la zona. En la década del 60 conforman distintos entes para el aprovechamiento del río Colorado. Corresponden a La Pampa 85.000 hectáreas bajo riego, distribuidas en distintas áreas en condiciones aptas para ser regadas. Sausal, 25 de Mayo, Curacó, Valle de Prado y Bajo de los Baguales. Las leyes de colonización social y las obras emprendidas por el Estado provincial permitieron el crecimiento de 25 de Mayo, lo que origina en la década del 70 un fuerte poblamiento en la región. Bueno, en realidad la creación del ente provincial del Río Colorado, que fue, digamos, el organismo que, digamos, rector de todas las actividades del área bajo riego, que se va a surgir como, digamos, una de las primeras políticas de Estado provincial, cuando el Estado se está constituyendo, de valorización de las zonas del oeste y básicamente de tener en cuenta los ríos. Ya teníamos la problemática del río Atuel planteada, el río había dejado de correr en el 47, por lo tanto teníamos la zona estratégica del Colorado. Por eso, dentro de lo que es el programa provincial del Río Colorado, que planificaba unas 86.000 hectáreas bajo riego en distintos lugares, la vista se puso sobre el sudoeste, en la zona de 25 de Mayo, porque es un área estratégica, un área de encuentro, geopolíticamente estratégica, de encuentro de varias provincias, y allí el ente provincial se constituyó, sí, en el organismo rector de todas las actividades. Colonización, tierras, producción, obras, digamos, todo manejado por el ente. En la ribera del río Colorado y muy cerca de 25 de Mayo se ubica el paraje Colonia Chica. Los habitantes de la zona pertenecen a este territorio desde tiempos ancestrales. Sin embargo, una vez concluido el avance sobre las tierras pertenecientes a los pueblos originarios, grandes extensiones fueron asignadas a particulares mediante la ley de premios. La zona de Colonia Chica, El Sausal y Peñas Blancas, en Río Negro, quedó en manos del teniente coronel Martín Guerrico. En Colonia Chica se realizó en 1968 la primera perforación que exploró la existencia de petróleo. Los cambios han generado impactos tanto en el paisaje como en la vida rural y pastoril de los lugareños. Los primeros cateos en La Pampa no se hacen ahí, pero sí en la zona, digamos, del sudoeste, pampeano, es en Colonia Chica donde se hacen los primeros descubrimientos, o por lo menos encontrar vetas petroleras allá por el año 1969. Luego, digamos, como que al estar o pensarse, o al estar en un área de borde ya de la cuenca neuquina, digamos, las prospecciones y los sondeos dejaron, porque bueno, obviamente había otras áreas más productivas y aquí dejaron de hacerse hasta luego retomarse, digamos, básicamente, y sobre todo en la década de los 90, cuando se produce la privatización de la concesión de áreas petroleras, y ya, bueno, con un mayor impulso a partir de los años 2000, sobre todo, o después del dictado de la ley, donde el patrimonio, las provincias tienen potestad sobre sus recursos. Y Colonia Chica hoy, digamos, es un área muy explotada. Nosotros las llamamos, son las áreas petroleras de la privatización, porque nuestras áreas no conocieron como dicen los autores, la IPFatización, que son las áreas de YPF, digamos, y que luego con la privatización también se reconvierten.
Nuestras áreas son áreas de la privatización, porque empiezan, digamos, las concesiones a partir del año 91, y es cuando empieza la producción más fuerte y realmente muy intensiva, generando un impacto muy fuerte, con muy poco, digamos, con muy poco impacto territorial positivo, sino que hay un impacto territorial en realidad bastante negativo. El avance de la actividad petrolera en La Pampa modificó el paisaje natural del sur y oeste de la provincia, y también modificó los modos de vida de quienes durante años centraron su economía en la actividad pastoril. Bueno, en realidad estamos hablando en la zona de Colonia Chica y en realidad gran parte de la ribera del río Colorado, de familias, de grupos de familias pastoriles, la mayoría descendientes de pueblos originarios de origen araucano, que se dedican obviamente a la cría de ganado, son pastoriles. De hecho, los puestos que se localizan sobre la ribera o en las zonas petroleras actuales son ganaderos. Luego Colonia Chica pasa a formar parte de una de las áreas bajo riego, ¿no? De una de las áreas dentro de lo que es el sistema de aprovechamiento múltiple de 25 de mayo, una de las áreas bajo riego es Colonia Chica. Entonces ahí aparecen otros nuevos sujetos que son aquellos que se dedican a la actividad bajo riego y que en realidad por ahí son los mismos, pero en realidad cuesta superponer esas territorialidades. El pastoril se dedica siempre al pastoreo, es decir, es muy difícil porque además sabemos que lo del riego también exige una cultura. Nosotros decíamos, no cualquiera riega, ¿no? Para convertirse después realmente en un área petrolera que es la que arrasa en realidad con todo. Arrasa con los puesteros pastoriles que realmente sufrieron esa situación, que son las generaciones nuevas. En realidad los puesteros de Colonia Chica que nosotros trabajamos son aquellos que ya empiezan a sentir impacto en la década del 68-69 y que realmente el petróleo genera un impacto ambiental y territorial muy fuerte, porque exige movimiento de suelos, exige movimientos de personas totalmente desconocidas, movimientos de suelos digo muy fuertes porque es necesario levantar la cubierta vegetal, alisar los suelos para montar las grandes, donde se van a hacer los pozos, es decir, las grandes plataformas, es un impacto, y esto impactó sobre la actividad pastoril de esta gente y hoy directamente no pueden tener. Uno de los puesteros que nosotros analizamos tiene 400 puestos en lo que son sus predios, eso quiere decir 400 pozos, perdón, en lo que son sus predios. Entonces, imagínense que no puede tener más ganadería porque hay ductos sobre el terreno, es decir, oleoductos, gasoductos, sobre el terreno, caminos por todos lados, tendidos de redes eléctricas. Entonces uno mira una imagen satelital en el Google Earth sobre la zona y va a ver lo que es el impacto de eso. No pueden tener más nada.